Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube Perú Orgullo de España. El tema de hoy tiene que ver con la lingüística, pues hemos elegido 12 expresiones peruanas que confunden a los extranjeros en general cuando van a visitar al país andino. También confundirían a cualquier hablante de la península ibérica, de España en concreto, que visite el Perú, ya que algunas de las palabras que se utilizan en estas expresiones no se utilizan en España y quizás otras sí, pero no con ese significado. Por ejemplo, la palabra piña. Bien, vamos ya a determinar con ejemplos cada una de estas 12 expresiones. La primera es ¿qué palta? Se utiliza con signos de exclamación y no tiene nada que ver con el halago a un alimento, a pesar de que palta en Perú signifique aguacate. Lo más probable es que signifique vergüenza, más que otra cosa. Por ejemplo, me da palta pasar frente a mi ex, o qué palta estar solo el día de San Valentín. Es rara la comparación de este fruto con una situación vergonzosa. Palta viene del quechua palta, con doble L, que significa bulto de carga que se lleva colgando. Bien, lógicamente palta es un sustantivo, pero se puede convertir en un verbo reflexivo como paltearse, que se utiliza para decir que estás preocupado por algo. Por esa razón, puedes decir perfectamente me fui palteado a visitarte, es decir, fui preocupado a visitarte. O quizás te hiciste paltas sin necesidad. Es decir, pensaste mucho sin necesidad. En España utilizamos una expresión que sería te comiste la cabeza sin necesidad. Es decir, estuviste pensando en temas que, bueno, pues o no tienen fácil solución o quizás no son tan graves como uno piensa. Vamos a pasar al siguiente punto. La expresión número 2 sería piña, pues cuando a una persona le ocurre una mala suerte, esta es una forma de decirle que lamenta su desgracia. Es una forma de empática. Nos ponemos en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, me he quedado sin gasolina en el medio de la carretera. La otra persona dice, uy, piña, pues, busca a alguien que te socorra. Hay que traducirlo como, qué mala suerte has tenido, qué desgracia, ¿no? Lo siento por ti, pero bueno, tienes que solucionarlo. Busca a alguien que te pueda ayudar. No tiene nada que ver la fruta piña, en principio, a priori, con el significado de desgracia o mala suerte. ¿Por qué se ha asimilado esta fruta con ese significado? Bueno, eso es lo que le chocaría a cualquier hablante de español de la península ibérica. No entendería por qué se dice piña y no se dice cualquier otro fruto o quizás otra palabra más adecuada para expresar desgracia o mala suerte. Tienes que asimilarte como parte de la cultura peruana para entenderla perfectamente. Vamos con la tercera expresión. A su mare es la unión de varias palabras, a, su y mare. Y siempre es utilizado para expresar sorpresa. Normalmente va con símbolos de exclamación. ¡A su mare! ¡Qué grande es este plato! La expresión es muy popular en Perú, me consta, porque he vivido allí y de hecho tiene varias películas nombradas como esta expresión. Ya tiene 2 secuelas incluso, hay la número 1, la 2 y la 3, a su mare 2 y 3. Bien, vamos con la número 4, me dejaron misio. Misio es una palabra que no existe en castellano. Quizás la palabra micio con C sí tiene un significado, pero cuando decimos me volveré misio después de diciembre, la frase es utilizada para expresar que te has quedado sin nada de plata, sin dinero, y por lo tanto sin poder salir de fiesta, a menos que te inviten. Se utiliza frecuentemente, estoy misio, me he quedado misio, no puedo salir, etc.
También cuesta trabajo entenderlo la primera vez cuando llegas al país. Bien, vamos con el número 5. Habla causa. Habla causa, ¿cómo estás? Es una manera de iniciar una conversación ordinariamente y una forma de llamar a ese amigo de confianza, así como pana y compadre. Es similar incluso a decir épale, hermano. Bien. ¿Por qué se dice causa? Bueno, es curioso. De hecho, causa también es un nombre de un plato, la causa rellena, que se hace a base de papas o patatas, ¿no? ¿Ha tenido éxito esa combinación de palabras y esa denominación de una persona de confianza, amigo, como causa, como alguien cercano, parte de tu vida, ¿no? A veces las expresiones se vuelven exitosas porque alguien las utiliza por primera vez y el resto de la comunidad lingüística piensa que son aceptables y imita ese comportamiento. Bien, vamos con el número 6. Habla P. Hay sinónimos del pues, como el po de Chile. Ese P siempre va al final de cada oración, como vamos al cine, P. ¿Cuánto cuestan esos tamales, P? ¿Qué pasa, P? No es complicado de comprender, pero al principio quizás confunda a los extranjeros. Bueno, lógicamente la diferencia entre P y pues es mínima y además se utiliza exactamente en los mismos casos en los que utilizaríamos la expresión pues. Por lo tanto, su dificultad de entendimiento, de comprensión es mínima, pero es cierto que llama la atención la primera vez que la escuchas. Cuestión de acostumbrarse para utilizarla en una conversación cotidiana. Vamos al número 7, el famoso OE. Para llamar la atención de alguien, en vez de decirle P, puedes decir OE. OE. Y parecer que has nacido en Perú. De hecho, cuando un hablante nativo de Perú utiliza esta expresión, queda bastante natural, ¿no? Cuando alguien dice, ¡oye! Mañana me llevan los libros, P. ¡Oye! ¿Y qué vas a hacer mañana? Pero hazme caso, ¡oye! Bueno, lógicamente se utiliza frecuentemente, es como una coletilla o una muletilla para llamar la atención de alguien. Bastante informal, es cierto, pero sin llegar a faltar el respeto, ni mucho menos. Se utiliza frecuentemente en cualquier conversación cotidiana. Vamos con la número 8 de la PM. Bueno, creo que el registro lingüístico del castellano de Perú es bastante más educado y formal que el de la península ibérica. Evitan el uso de palabras malsonantes y por eso utilizan este acrónimo de la PM. No se trata en absoluto de postmeridien, sino que es la abreviación de dos palabras que en Perú no se suelen utilizar, porque chocarían muchísimo al oyente y quizás su uso está muy restringido a casos muy puntuales. Por ejemplo, puta madre, claro, suena fatal en Perú. Más bien, utilizamos esta expresión para decir que algo está chévere o que nos gustó muchísimo. Esa fiesta estuvo de la PM. Manuel se fue de juerga ayer y lo pasó de la PM. Claro, efectivamente, esta expresión la utilizamos mucho en Perú para decir que algo estuvo genial. En España no se utilizaría PM, se dirían las palabras directamente sin ningún tipo de timidez. Entonces, por eso dije antes que, en mi opinión, el registro lingüístico de castellano de Perú es bastante más educado que el de España. En España hay muchos más coloquialismos y más palabras malsonantes y de alguna forma que pertenecen a la jerga informal o coloquial. Bien, vamos con el número 9, que es roche, ¿no? Roche significa vergüenza, que algo vergonzoso pasó o que puede ocurrir.
Roche es una palabra francesa que significa roca. Se debería pronunciar como gauche. Y quizás podemos imaginar que uno está en el suelo como una roca de la vergüenza. Bueno, es una metáfora. Hay una relación metafórica entre la expresión original, el significado vergüenza, y el significante roca. Pero en cualquier caso, no justifica suficientemente el hecho de que estas palabras signifique vergonzoso. Seguramente alguien empezó a utilizarla en su momento en alguna serie de televisión, algún programa que fue divulgado al resto del país y, bueno, al resto de la comunidad lingüística le pareció bien y la asimiló y adoptó para uso particular. Bien, por ejemplo, ayer pasé Roche con un pedazo de comida entre los dientes y nadie me dijo nada todo el día. Me dio Roche estar frente a toda la multitud cantando. Bien. Pasé Roche significa, bueno, lo pasé bien, con vergüenza o sin ella, pues fui capaz de llevar a cabo el hecho de que solamente comí un poco de comida entre los dientes y nadie me dijo nada todo el día. Es decir, no me hicieron notar esa anomalía, pero la vergüenza me la llevé luego, cuando me enteré de que había pasado con ese pedazo de comida entre los dientes sin que nadie me dijera nada. Bien, número 10. Eres espeso. No se trata de tu peso o contextura corporal, sino más bien de tu actitud. Si alguien te acusa de ser espeso en Perú, significa que te estás portando de forma desagradable o que estás siendo insoportable. Por ejemplo, una persona que no se cansa de discutir por política y termina dejando de ser invitado a las fiestas. Ya cae muy mal como para aguantarlo. Es tan criticona esta persona que ya cae espesa. Bueno, en España no se diría eso, espeso, pero en inglés, curiosamente, cuando decimos thick, que significa espeso, más bien significa que es una persona poco inteligente, que no entiende bien las cosas, que le falta un poco de inteligencia cognitiva para entender los mensajes. Por lo tanto, es curioso cómo esta expresión ha llegado a significar alguien que no cae bien a los demás, ¿no? Vale, vamos a la número 11, ya es la hora del bitute. Bien, esta expresión, aunque bitute no se encuentra en un diccionario como el de la Real Academia Española, en Perú significa almuerzo. Hoy en día sí que lo he escuchado en España por la presencia creciente de no solamente peruanos, sino también de habitantes del resto de América Latina, y se entiende fácilmente que quiere decir que ha llegado la hora de almorzar. Es una forma alegre de anunciar que vamos a comer cuando hay mucha hambre y la comida es rica, ¿no? Entonces yo creo que es fácil de entender en un contexto de situación normal por alguien que sea hablante de la lengua castellana, aunque venga de otro país diferente de Perú. Bien, finalmente, cuando decimos estar chihuán, este es un ejemplo clarísimo de lo rápido que se asimila o se adopta una expresión en el lenguaje cuando hay un canal de comunicación global y general que lo transmite al resto de la comunidad lingüística. De hecho, esta expresión surgió recientemente, cuando una congresista, quien dijo estar sin mucho dinero, a pesar de cobrar más de 15.000 soles al mes, utilizó esta expresión para decir que no tenía plata, no tenía dinero suficiente. De hecho, se asoció la expresión a la injusticia y moral y ética de decirlo o de utilizarla cuando no había ninguna causa objetiva, dado que ese sueldo en Perú es, como todos sabemos, es un sueldo fantástico. No solamente en Perú, sería un buen sueldo en cualquier país de Europa, incluido España. Por lo tanto, esta expresión causó mucho revuelo a nivel nacional.
e incluso la Tigresa del Oriente le dedicó una canción. Bueno, finalmente, en conclusión, hemos utilizado 12 expresiones que son utilizadas en Perú frecuentemente y que deberíamos conocer cualquier habitante de cualquier país de habla española o castellana que desee visitar el Perú próximamente, ya que si no las entendemos bien podemos malinterpretar el mensaje y no llegar a entender la idea de la ilocución. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que les haya servido de mucha ayuda, y si ya las conocían estas expresiones, pues no duden en volver a utilizarlas y reflexionar sobre su valía lingüística. Para cualquier comentario no duden en hacerlo en la sección de abajo y les animo a que sigan suscritos o se suscriban por primera vez a este canal para seguir informados sobre temas apasionantes no solamente de la lingüística, sino también de la historia y costumbres de Perú y España. Que tengan buena tarde. ¡Que viva el Perú, carajo!